Hola, bienvenido a un nuevo episodio de Ñamfistrofio. Y mientras estoy grabando esto, hoy es 5 de mayo del 2020. Me lo estaba pensando sobre si hacer o no un episodio ahora. Bien, me pude haber aguantado hasta mañana porque no deja de llover y pues para quienes estamos con techo ruidoso ya sabemos cómo es esto. Es la clásica, es la clásica. Siempre hay ruido así, inevitable. Pero bueno, nada me costaba hacer un episodio de al menos unos 5 minutos que quede como una capsulita. Por ganas de hacerlo, ¿verdad? Porque me agrada estar en este espacio, tenga el público que tenga, sea uno o cinco o cero quienes me estén escuchando. En fin, quería hacer un brevísimo comentario sobre Miguel Álvarez Castro. Miguel Álvarez Castro es cronológicamente el primer poeta salvadoreño, al menos así lo es un consenso que han considerado nuestros historiadores, nuestros principales historiadores y sobre todo los historiadores literarios. O sea, todos concuerdan en que él fue nuestro primer poeta en El Salvador. Él nació en una región, bueno, que posteriormente pasaría a convertirse en San Miguel en 1789 y murió ya esta vez sí en San Miguel, en 1856. O sea, si no recuerdo mal, él nació en una hacienda. No recuerdo ahorita el dato correcto, concreto, el del nombre, pero esa hacienda, obviamente, cuando se separó y se convirtió en República de El Salvador y todo, pasó a formar parte del territorio conocido como San Miguel. Ese es el punto. Y bueno, Miguel Álvarez Castro fue diputado, ministro de Estado, fue militar, si no recuerdo mal. Él llegó hasta el grado de general de división, si no recuerdo mal. Fue muy amigo de Francisco, tal vez no amigo íntimo para que se entienda, sino que fue muy cercano, muy adepto a las ideas y un fiel, férreo servidor de Francisco Morazán. Habría sido fantástico, dicho sea de paso, que quedara algún registro sobre eso, o sea, que tuviéramos memorias, que tuviéramos datos históricos sobre la relación que pudo haber tenido Miguel Álvarez Castro con Francisco Morazán o con, por ejemplo, don José Cecilio del Valle, o qué impresiones hubiera tenido don Miguel Álvarez Castro de un Gerardo Barrios, por ejemplo. Y por eso titulé este episodio como el privilegio histórico, porque a ver, hay que hacer una acotación muy importante. Literatura, tal cual, digamos, se produce desde la colonia. O sea, ya saben ustedes, o bueno, quien me esté escuchando, si tiene cierto conocimiento de las letras salvadoreñas, de la historia de la colonia, de la historia de la conquista, de las cartas de relación de Pedro de Alvarado, etcétera. O sea, todo este conocimiento de los cronistas de Indias, de Miguel Antonio Fuentes y Guzmán, si no recuerdo mal el nombre de él, y así podría empezar a hacer una larga enumeración. Hay mucha producción escrita y sin embargo en 300 años de producción escrita se nos sobrevivió muy poco, poquísimo. Desde Juan de Mestanza, que fue alcalde mayor de Sonsonate, que tal vez sobreviven un par de sonetos por ahí, hasta, no sé, toda la literatura previa al proceso de independencia de 1821 nos sobrevive muy, muy poco. Miguel Álvarez Castro no es la excepción. De él no sobreviven apenas los poemas recopilados en la Guirnalda Salvadoreña, que es una labor ahí que hizo don Román Mayor Garriba. De no ser por esa recogida de textos literarios, sabríamos muy poco o nada de Miguel Álvarez Castro. Sabemos de lo que él se recoge por una cantidad limitada de fuentes, y por eso podemos decir que ejerció el periodismo, que vivió en Costa Rica, o que se casó con la hija de este señor que fue de los primeros constructores del Teatro Nacional. En fin, les recomiendo para quien me esté escuchando, si quiere leer una biografía más detallada, que se vaya a la que escribió el historiador Carlos Cañas Dinarte en su Diccionario Escolar de Autores Salvadoreños. Él ha hecho una excelente recopilación, no solo de Miguel Álvarez Castro, por supuesto, sino de más de 100 autores salvadoreños. Pero la biografía de Miguel Álvarez Castro bien será de unas 4.000 o 5.000 palabras, así que es una biografía bastante completa. Yo no la voy a venir a leer por cuestión de derecho de autor, lo que usted quiera, o porque pues sí, no sirve de nada venir a leerla, así es mejor tenerla uno en el libro, etcétera. Pero quería hacer ese breve comentario sobre los privilegios históricos de Miguel Álvarez Castro. Pensar en él me hace pensar en
en aquello que escribió Alejo Carpentier en Los Pasos Perdidos, si no me falla la memoria, cuando él dice de que el latinoamericano suele despreciar el privilegio de ponerle nombre a todas las cosas, es el papel de ser Adán y Eva. Y Miguel Álvarez Castro tuvo ese privilegio histórico, no solo él, sino muchos hombres de ese momento y de esa época, que vivieron, eso sí, tiempos difíciles, tiempos duros, los tiempos de los caudillismos, los tiempos de esas guerras intestinas entre la gran nación centroamericana, que debería de ser la gran nación centroamericana. Y por eso quería destacar que es un privilegio histórico, porque si bien es cierto, él es cronológicamente nuestro primer poeta, lo cierto es, siendo francos, y quien sabe de estética no me dejará mentir, que si colamos todos los textos de don Miguel Álvarez Castro con muchos otros poetas de ese momento, los estilos son bastante similares. De hecho, ellos todavía contenían muchos de los vicios de la vieja métrica del siglo de oro. No quiere decir que escribían en barroco, por supuesto. Sin embargo, un vicio quedó del barroco, que ya saben ustedes que los máximos exponentes del barroco fueron Góngora y Quevedo, pero los alumnos de Góngora y Quevedo de España, los alumnos que ellos quedaron de ellos quedaron en España, fueron quienes vinieron a América y estéticamente educaron a nuestros hombres ilustrados. Así que nuestros hombres ilustrados perpetuaron muchos vicios, que era no sé, una manera tan afectada de escribir, una manera tan mecánica, tan cerrada, tan hermética. Llegaban a cultismos tan exagerados que podría decirse que caían en lo ridículo. No soy el único que lo dice, hay una gran multiplicidad de ensayistas que lo confirman, historiadores de la literatura y todo eso. O sea, mucha de la literatura de esa época no sobrevivió porque culturalmente no fue asimilada por nuestros pueblos, o sea, no había una forma de identificarse, por ejemplo, solo imagínense, por poner un ejemplo X, el soneto. El soneto es un subgénero de la poesía que ha sobrevivido súper bien durante cientos de años. Ahora solo se escribe casi que como ejercicio lírico, pero hasta 1950, quizás un poquito despuesito de 1950, el soneto tenía un prestigio bárbaro, o sea, casi que era de rigor que todo poeta debía escribir al menos su soneto. El mismísimo Miguel Álvarez Castro no es la excepción. También él fue un cultivador del soneto, aparte de otras formas métricas. Entonces, esa misma forma cerrada de escribir a través de las formas métricas hizo que la mayoría de poetas, al tratar los géneros paisajísticos, al hablar de temas conceptuales simples como los sentimientos, digamos, la tristeza, la soledad, el amor, el vacío, etcétera, lo que usted quiera, los hacían con poemas muy, muy anecdóticos, bueno, no soy especialista ni soy crítico literario, pero creo que se entiende el punto. Así que si nos vamos a la cuestión estética, Miguel Álvarez Castro no destaca por sobre quizás muchos otros poetas de su momento. Él no es que sea el máximo representante de esto, no. Es un paso inevitable por el privilegio histórico de ser cronológicamente el primer poeta salvadoreño. Eso es todo, y quizá estoy siendo muy duro con mis palabras, pero creo que es la verdad. O sea, Miguel Álvarez Castro será siempre el antes y el después, eso es indudable, ¿verdad? O sea, su aparición es justo en los momentos posteriores a la independencia, y es el eslabón necesario para comprender la formación estética de aquel momento. En eso estamos clarísimos. O sea, es así que la poesía salvadoreña se inicia entre la transición del neoclasicismo y el romanticismo. El neoclasicismo representaba lo conservador y el romanticismo era, ¿cómo decirlo? O sea, el neoclasicismo era como la decadencia del régimen conservador y colonial, mientras que el romanticismo respondía a los fines ideológicos de la formación de la República. Eso en cuanto a la estética. No olvide que el romanticismo es uno de los primeros movimientos culturales, literarios, estéticos y artísticos que llegaron casi a todas las esferas de la historia, podría decirse. Ahí, en las gestas independentistas, eso no fue la excepción. Así que, en cierto modo, lo más interesante de esto es que Álvarez Castro, mientras que su formación fue bastante conservadora, es decir, fue del tipo que aprendió álgebra, latín, que tuvo autoformación porque él fue un tipo autodidacta y que también se formó en casa. O sea, ingresó a una institución guatemalteca, si no recuerdo mal, pero, o sea, su formación inicial fue en casa. Así que él, de alguna manera, más que creció en la capitanía, recibió una formación conservadora. O sea, en la capitanía obviamente iban a dar, no sé, tal vez no el trivium ni el quadrivium, pero se entiende la lógica. Iban a dar una formación bastante conservadora, así que en lo estético él es conservador, pero cuando le toca a él hacer los primeros como ejercicios de ruptura, siempre lo va a hacer dentro de su conservadurismo, pero a nivel conceptual va a intentar hacer de ruptura. Por lo tanto, Álvarez Castro
contiene también, o sea, él se caracteriza por contener ambas propuestas, tanto la romántica como la neoclásica, y al mismo tiempo, pues, contiene el privilegio histórico de alzarse como el primer poeta salvadoreño, no solo cronológicamente, o sea, pues sí, sino que históricamente, por el papel que desempeña en, no sé, en el punto que le tocó vivir, precisamente por ese privilegio histórico. A él le tocó ponerle nombre y apellido a todas las cosas sin saberlo, sin deberla ni temerla, como decimos en buen salvadoreño. Así que históricamente desempeña el papel de ser el iniciador de las letras salvadoreñas para cualquier investigación literaria, aún pasado 2 siglos. O sea, el paso hacia su persona es inevitable, aunque ahora no tengamos ni una estampa de quién pudo haber sido su persona, ¿va? Su poesía es la síntesis de la colonia, digamos, puede decirse, aunque eso es un reduccionismo, y también es el debut de la naciente república, aunque también sabemos que la república tardó varios decenios en formarse, si bien su proceso fue arduo, doloroso y a través de muchas guerras y divisiones y caudillismos. Así que él es una especie de bandera para argumentar sobre la existencia de una particularidad, es decir, léase y compréndase como una historia nacional. Y bueno, no sé, creo que más o menos era la reflexión que quería hacer. Supongo que se me debió quedar algo en el tintero, como siempre me suele pasar. Si ha escuchado hasta aquí, le agradezco mucho. Si cree que me he enredado demasiado con mis palabras, me encantaría saber qué opinión le merece todo lo que le he comentado por acá. Y si me va a acompañar en el siguiente episodio es algo que de antemano se lo agradezco. Así que gracias por haber escuchado hasta aquí y hasta pronto.